católicos, apostólicos y romanos. Es algo increíble cuando yo veo la manera que el Señor trató conmigo. Sin embargo, a la edad de 6 años, cuando fui a recibir la comunión, a mí me explicaron que Jesús estaba ahí. Ahí yo realmente, ahora que tengo el conocimiento, entiendo que fue desde ahí que el Señor me apartó. Cuando yo la recibí, yo fui segura que yo iba a ver al Señor. Hermanos, es sorprendente. Cada vez que yo leo, repito, recuerdo mi testimonio, yo veo el trato tan especial y el llamado tan especial del Señor para mi vida. Porque cuando yo fui y no lo vi, no pude hablar con él, una niña de 6 años, para mí fue una decepción completa. Llegué a mi casa y llorando le dije, ya solita en la habitación, le dije, Señor, pero yo no te vi, yo no te escuché, no me hablaron de ti. ¿Dónde tú estabas? Y a partir de ahí yo comencé a tener una vida de intimidad con Dios. Increíblemente. Yo seguí creciendo, siendo adolescente, comenzó en mi vida lo que se llama un vacío absolutamente existencial, donde nada me llenaba. Comencé a buscar en la filosofía, comencé a estudiar psicología. Realmente yo buscaba en todas partes para llenar ese vacío, pero ese vacío no lo llenaba nadie. Yo era católica, practicante de misa diaria, de comunión diaria, de santísimo diario, cursillista, carismática, pero el vacío existencial estaba ahí permanentemente. Doy gracias al Señor de que yo pensaba que era que yo necesitaba, cuando yo me case, yo voy a estar bien. No, no fue así. Ese vacío permanecía. No, es cuando yo tenga mi primer hijo. Llegó mi primera hija, realmente yo fui inmensamente feliz, pero no fue así. En esa búsqueda permanente de filosofía, de libros, de todos los filósofos que ustedes se puedan imaginar, uno de mis primos, realmente el hermano del pastor Sugel Michelén, porque somos primos hermanos cercanos, me dice, él llega a visitarme y yo le digo, ¿qué tú tienes? Tú tienes algo que yo lo quiero. Pero yo no sabía lo que era. Y él me dice, cállate, que esto es evangélico. Yo le dije, pero yo lo quiero. Es increíble que en el año 1978, yo casada con una hija, imagínense lo cerrada que era nuestro núcleo, que todavía a esa edad yo tenía que pedir permiso para ir a una reunión de oración. Yo tuve que invitar a mi hermana, a mis primas hermanas, y fuimos a una reunión. Hermanos, ustedes no se van a imaginar qué tema se predicó ahí. No lo van a imaginar. La gran ramera. Tampoco van a imaginar que yo me senté a los pies del predicador. A mí me pusieron unos espejuelos y yo entendí todo el mensaje. Y ahí yo entiendo que ese fue mi día de salvación. Le pedí al pastor, dime qué Biblia es esta, porque eso es la verdad. Y yo la quiero. Pero hay algo precioso, y aquí es donde tenemos que ver la mano de nuestro Dios. Nos fuimos y yo fui a buscar la Biblia que ese hermano me había dicho, y cuando yo fui a comprar mi Biblia, recordé que el día de mi boda a mí me habían regalado esa misma Biblia y tristemente yo la había menospreciado. La había guardado con los regalos que no me eran necesarios. Claro. Cuando yo lo busqué, escuchen, hermano, lo que decía la Biblia: estaré
orando por ti hasta que la luz de Cristo te resplandezca. Bendito el Señor. 4 años antes, yo aprecié esa Biblia y esa fue mi Biblia, mi primera Biblia. Y realmente ese día, con una prédica de la gran ramera, la luz de Cristo me resplandeció. Pero más hermoso aún, yo estaba embarazada y el Señor hace que me manden a un reposo absoluto. Y yo me hago adicta, completamente adicta a la lectura de la palabra. No solamente eso, hermano. Yo no podía decir en mi casa que yo era evangélica. Yo no podía decir en mi casa, tenía que ser a escondidas. Una mujer casada con hijos, sí, yo tenía que hacerlo escondida, porque imagínense, en un hogar católico, que yo dijera que yo era evangélica, era todo a escondidas. Si él llegaba, yo me sentaba inmediatamente encima de la Biblia. ¿Qué tú haces? Leyendo. ¿Pero qué tú lees? Leyendo. Pero tú no tienes nada en la mano. Yo estoy leyendo y le cambiaba la conversación. Si me agarraba, yo le decía, no, estoy indagando algo porque yo era profesora de la universidad. Entonces, yo buscaba una excusa. El día que me agarraban leyéndole a la niña la Biblia, imagínense el desastre. Él nunca me agarró orando porque, hermanos, esto es precioso. El Señor me despertaba de madrugada y yo me escondía dentro de la bañera del baño con la cortina hasta que un día Él me agarró con un foquito leyendo la Biblia. Y él me decía, pero mujer, tú estás loca, ¿qué tú estás haciendo? Y yo le dije, orando. Pero tú tienes que tú estás leyendo. Ah, no, yo oro y yo leo. ¿Y qué tú haces? Orando por ti. Entonces, no tenía alternativa, porque yo no estaba haciendo nada malo. Y así pasaron años, hermanos. Pero un día, esa mujer débil, esa mujer insegura, esa mujer dependiente, el Señor la tornó, que decidió decir, se acabó. Yo no soy católica, yo soy cristiana evangélica. Imagínense lo que eso causó en mi familia. Me amenazaron que me iban a quitar mis hijos. Y yo les dije, bueno, hagan lo que ustedes quieran, pero yo no voy a echar atrás. El Señor me dio la valentía. Y cuando ellos vieron que yo estaba decidida a todo, yo recuerdo que yo le dije a mi esposo, o tú me aceptas como evangélica o la puerta tiene 2 pliegos. Tú puedes escoger, pero yo no voy a cambiar. Pero ¿qué locura te ha dado? No, que yo soy evangélica. Hermano, fue una lucha muy fuerte, pero cuando ellos vieron esta mujer tan necesitada, tan débil, tan dependiente, que no variaba, realmente ellos no. Yo recuerdo que mi hermano le dijo a mi mamá, pero mami, algo grande le está pasando, porque cuando tú la has visto a ella tan decidida, algo tiene que saber ella que nosotros no sabemos, déjala tranquila. Y a partir de ahí yo me bauticé. No sentí temor. Es verdad, hermanos, que pasé una crujía terrible. Si iba a la iglesia me decían que era sin mis hijos. Y yo le dije que no, que ellos iban a ir a la iglesia, que ellos iban a ir conmigo, que ellos iban a recibir la palabra de Dios. Para hacer un devocional era a escondidas. Teníamos que trancarnos, pero el Señor se glorificó de una manera increíble. A partir de ahí, hermanos, yo comencé a entender lo importante que era, que no era en el devocional. Mis hijos tenían que ver la palabra de Dios vivida en mi vida, porque yo no tenía la oportunidad.
Entonces, en todo tiempo, en todo lugar, en toda hora, en la comida, en toda mi vida con ellos tenían que verme hablar, predicar, enseñar, a pesar de que me estaba prohibido. Yo recuerdo un día específico que mi mamá llegó y me vio leyendo la Biblia y me dijo, te agarré. Y yo le dije, sí, mami, me agarraste enseñándole a mis hijos una revista totalmente inadecuada, ¿verdad? Mira lo que yo le estoy enseñando. Ella no pudo más que callarse. Realmente es que a partir de ese momento, hermanos, yo vi la necesidad, y no solamente yo, es todos nosotros como padres. Estamos en una época, estamos viviendo un momento cultural donde no sabemos lo que va a pasar. En mi caso fue porque era a escondidas, pero no sabemos hasta cuándo vamos a tener libertad para educar a nuestros hijos. Así es. No sabemos qué le va a tocar a nuestros hijos. Y si no los preparamos, y si no intercedemos por ellos, y si no les enseñamos otra cosa, es muy fácil hablar, pero otra cosa es lo que ellos ven que nosotros vivimos. ¿Cómo es mi vida? ¿Ven ellos una vida genuina? ¿Cuántas veces no tuve yo que decir, perdóname, mi hijo? Perdóname, mi hija, yo pequé contra ti. Yo pequé, yo hice mal, yo te hablé duro. Yo realmente no debí decirte esa palabra tan dura porque te portaste mal. Pero eso permite que ellos vean en verdad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Hermano, hay una gran diferencia. Una cosa es la repetición ritualista y otra cosa es la palabra viva. Esa era el hambre que yo sentía. Yo necesitaba esa palabra. Yo necesitaba escuchar la voz de Dios. Y la diferencia es que yo no quería escuchar al hombre. O sea, yo quería escuchar la voz de Dios. Y eso solamente, y tenemos que reconocerlo, hermano, está en la Biblia, Amén. las sagradas escrituras. Hermanos, por más que queramos, no es que a mí me den 15 minutos del Evangelio, no, es que a mí me hablen el Evangelio. Es que a mí me digan lo que dice la palabra exclusivamente y que yo tenga una comunión permanente con Dios. Yo voy a dar este pequeño testimonio. Yo recuerdo que siendo yo carismática, yo fui donde el cura encargado del grupo. Y yo le dije, ay, mire, cura, yo estoy tan confundida porque yo estoy leyendo la Biblia. Su respuesta tristemente fue, pero ven acá, mi hija, ¿y quién te ha dicho a ti que tú puedes leer la Biblia? Eso no es para ti, te vas a volver loca, tú no estás capacitada. Y yo le dije, ¿cómo que no? Claro que sí, yo lo entiendo perfectamente, porque la Biblia dice que la palabra de Dios sirve para enseñar, para instruir, para redarguir. No. Eso es para mí también. Además, le digo yo, además, el Espíritu de Dios mora en mí. Y es el mismo Espíritu de Dios que me está enseñando. No. La Biblia es para mí. Esa es la gran diferencia. Esto no es religión. Nosotros no tenemos religión, hermano. Esto no es que yo soy evangélica y tengo una religión, no. Esto es una vida de intimidad y de trato con Dios. Esto es
A mí nadie me tiene que llevar al Padre. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay otra figura. No hay otro intercesor. Entonces yo decía, pero ¿por qué me están queriendo a mí poner a rezarle a otra persona oraciones repetitivas cuando yo solamente tengo que venir a Jesucristo que me escucha? ¿Quién fue a la cruz del Calvario por mí? ¿Quién murió en la cruz del Calvario y pagó por mis pecados y me limpió de todos mis pecados y hizo la obra expiatoria de todos mis pecados? Ustedes saben cuál fue mi mayor problema, que yo trataba de ser buena, yo trataba. ¿Y saben qué? Yo no puedo decir que yo fui mala, que yo me prostituí, que yo usaba droga. No, yo no tengo ese pecado. Pero yo traté de ser buena, pero nunca era suficientemente buena. Pero gracias sean dadas a Dios, que envió a Jesucristo su Hijo para pagar por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos salvó, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y Él pagó por mi pecado y por sus pecados. Así es. Entonces, cuando yo entendí eso, para mí, eso me arrebató. Y el versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él, en Jesucristo, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, eso a mí. Y hay otro versículo, Juan 1:12. A los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Así es. Pero hijos de Dios somos lo que creemos en su nombre, en el nombre de Jesús. Y eso para mí fue una cosa tan grande y yo me aferré a Jesús. Yo me hice dependiente de Jesús, en Él y solo en Él, hay salvación. Amén. Ahí nosotros fuimos hechos nueva criatura. Ahí nosotros recibimos un nuevo corazón, una nueva mente. Ahí fuimos transformados y Jesucristo vino a morar. Su espíritu vino a morar dentro de nosotros. ¿Eso no se entiende? No. Eso es por gracia, de pura gracia. Realmente, esto es un privilegio demasiado grande. Y yo le hago un llamado a todos aquellos que realmente tienen duda. Lean los evangelios. Amén. Ahora mis hijos son creyentes. Sirven al Señor. Mis nietos todos reciben la palabra. Amén. Nuestro Padre, hermana, es fiel.